Ahora vamos a ver lo que son los ejes cartesianos y las representaciones geométricas. Para esto nosotros tenemos que conocer qué es, ¿no?, un eje cartesiano o un sistema de eje de coordenadas cartesianas, que básicamente es lo mismo. Entonces, ¿qué son? Un eje de coordenadas o eje cartesiano es un sistema donde intervienen dos rectas. Una es de tipo horizontal, por ejemplo esta de acá, que les voy mostrando. Esta de acá, esta recta de acá que está de forma horizontal, es el eje X. Y también se llama con otro nombre como es el eje de las abscisas. Entonces, si ustedes escuchan decir es el eje de las abscisas o el eje de las X, estamos hablando de esta recta. Recuerden que una recta no tiene principio y no tiene final. Eso significa las puntas, ¿no?, de las flechas. Entonces, este es el eje de las X o eje de las abscisas, y también tiene otro eje que es el eje vertical, en este caso este de acá que están viendo. Este es el eje de las Y's, que también se llaman eje de las ordenadas. Es como decir otro nombre, es como muchos de nosotros tenemos dos nombres, ¿no es cierto? Nos pueden llamar de una forma o de otra, pero en realidad están hablando de la misma persona. En este caso, si nos dicen que es el eje Y, entonces están hablando de este eje que es vertical, esta recta que es vertical, o eje de las ordenadas también, que es su otro nombre. Entonces, ¿qué hacen estas dos rectas? Están siendo intersectadas, fíjense. Intersectadas quiere decir que están chocando en algún punto, ¿no? Aquí, justo en este punto están chocando. Entonces se están intersectando, y además al intersectarse forman un ángulo de 90 grados en cada cuadrante. Aquí hay 90 grados, aquí hay 90 grados, 90 grados, 90 grados. Y además, al hacer esta intersección, fíjense que esta gráfica o este sistema de ejes de coordenadas cartesianas se ha dividido en 4 cuadrantes. Esta primer parte que ven ustedes acá, todo esto de aquí, se llama esto, de todo lo que está aquí arriba, es el primer cuadrante. Todo lo que está acá, para nosotros, es el segundo cuadrante. Y lo que está acá abajo, en la parte inferior izquierda, es para nosotros el tercer cuadrante. Y este de acá, en la parte inferior derecha, es para nosotros nuestro cuarto cuadrante. Ahora, donde estas rectas se intersectan, donde chocan justo ahí, ese punto para nosotros se va a llamar origen, origen de coordenadas. Y muchas veces no le ponen nombre, o también a veces le ponen una O, ¿ya?, de origen también. Entonces, así está conformado nuestro sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, una vez más, repasando, la recta horizontal es el eje de las X o las abscisas. La recta vertical es el eje de las ordenadas o el eje de las Y. Ahora, estas dos rectas deben ser enumeradas. Cuando nosotros vamos a ir hacia la derecha, desde el origen hacia la derecha para el eje de las X, se enumeran con signos positivos. A este lado se enumeran con signos positivos. Y hacia arriba, desde el 0 hacia arriba, también se enumeran con signos positivos. Y desde el origen hacia abajo, los números están con signos negativos. Y desde el origen hacia el lado izquierdo están con signos negativos. Es por esa razón que aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver en la enumeración no tienen signos, y cuando no tienen signos se supone que son positivos, ¿no es cierto? Fíjense acá, está con signo positivo. Más 0, el 0 en realidad es como si tuviese dos signos o no tuviera ninguno, porque justo está en el medio. Entonces aquí tiene, por ejemplo, no tiene signo el T1. Entonces quiere decir que es más 1. Entonces es más 1 acá, aquí es más 2, aquí es más 3, más 4, y así podemos ir aumentando, ¿no? Más 5 y así, hasta el infinito. Esta recta puede tener varios números que nunca vamos a acabar de enumerarlos, ¿no? Porque como es una recta, es infinita. Entonces, eso no se debe olvidar. Ahora, hacia el lado izquierdo, por ejemplo, este es el eje de las X, se enumeran también, pero con signos negativos. Por ejemplo, aquí está el 0, aquí está el menos 1, como pueden ver aquí, el menos 1, está el menos 2, está el menos 3, el menos 4, el menos 5.
Fíjense que hacia el lado izquierdo son negativos y hacia el lado derecho son positivos. Ahora para el eje de las Y's. Empezamos y si queremos ir hacia arriba van a ser positivos. Aquí está más 1, que no está escrito el signo, pero se supone que es positivo. Más 2, más 3, más 4, más 5 y así podemos ir hasta, igual hasta el infinito. Y para los negativos, que es desde el 0 hacia abajo, entonces son enumerados con signos negativos. Aquí está el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así menos 5 hasta el infinito negativo también. Entonces, eso decimos que van a ir hacia el más infinito, que es ese símbolo, y este lado irán hacia el menos infinito. Aquí irán hacia el menos infinito y el otro irá hacia el más infinito, ¿no? Ahora, también tenemos que nosotros conocer lo que es un par ordenado. Es una pareja, ¿ya? Que es un par ordenado, es una pareja donde tenemos dos coordenadas. Esta es una coordenada, la X es una coordenada y esta es otra coordenada también, ¿no? Entonces, ambos forman un par ordenado. X es la coordenada en el eje X o eje de las abscisas y Y es la coordenada en el eje Y o en el eje de las ordenadas. Y cuando nosotros tenemos puntos, por ejemplo, como este es un punto, este es el punto A, punto B, punto C, D, E, ¿no es cierto? Diferentes puntos. Y cada punto tiene sus dos coordenadas, X y Y. Y siempre van a estar en ese orden. Aquí nunca va a ser, digamos, Y y aquí la X. Ahora se me antoja que sea, por ejemplo, acá X, luego Y. No, no va a ser en un caso una cosa, en otro caso otra cosa. Siempre, siempre, siempre la primera coordenada va a pertenecer a las X y la segunda coordenada va a pertenecer a las Y. Y estos nos avisan qué posiciones se mueven. Habíamos dicho que esto es el eje de las X y esto es el eje de las Y. Eje de las abscisas, esto de acá, y eje de las ordenadas. Entonces, ¿qué dice que tenemos que hacer acá? Dice, representa los siguientes puntos en el eje de las coordenadas, dice. Entonces, representamos primero al punto A. Dice el punto A, la X tiene que valer menos 3, dice. Es el lugar de las X. Y la Y no tiene que moverse, dice, tiene que estar en 0, dice. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es enumerar nuestro eje de coordenadas, ¿no? No se olviden que a la derecha son los positivos. Aquí será entonces aquí 1 positivo. Voy a poner acá 2. Aquí va a ser 3. Las distancias, fíjense que estoy tomando son iguales en todos los casos, ¿no? Cada dos cuadritos estoy haciendo la enumeración y para mí eso es una unidad, ¿no? Entonces, lo mismo para el otro lado, para el lado izquierdo. Aquí será menos 1, igual acá va a ser menos 2, igual a la misma distancia va a ser el menos 3, y así podemos ir enumerando. Esto ya estaría casi enumerado en su totalidad, pero a ver, podemos aumentar una numeración más acá, menos 5. Y pueden completar con más, hasta más allá, claro que sí, digamos menos 6. Entonces, luego, ¿qué se hace? Para el eje Y, igual, de la misma manera. No se olviden que desde el centro hacia arriba son los positivos. Entonces, aquí está el 0. Entonces, arriba, a una distancia considerable, estará el 1, que es positivo, que no se escribe el signo. También luego estará el 2. A la misma distancia estará el 3. Luego también tendremos por ahí 4, 5 y así sucesivamente. 6, digamos. Y abajo, en el eje de las ordenadas, vamos a hacer igual la misma numeración, pero aquí ya serán negativos. En el caso de los negativos sí es necesario colocar el signo, porque si no nos podríamos confundir, ¿no es cierto? Entonces aquí va a ser menos 3, menos 4 y así. Ahora sí, después de haber enumerado nuestro eje de coordenadas y además haber puesto las líneas en cierta distancia y todos en la misma distancia, recién voy a graficar lo que son mis puntitos, porque eso me está pidiendo ahora. Entonces dice que X va a estar en el lugar menos 3, dice. Buscamos a la X. ¿Dónde está? Esta es la recta de las X. ¿Dónde está menos 3? Menos 1, menos 2, menos 3. Aquí está en menos 3. Aquí está. Pero dice que Y no va a subir ni va a bajar. Dice, ¿dónde es eso? No se olviden que el origen, este punto es el punto 0, 0. Quiere decir que en este punto, justo en el centro, X vale 0 y Y también vale 0.
Entonces, para graficar este punto, dice que X tiene que estar en menos 3, muy bien, y Y no tiene que subir ni bajar, tiene que estar en ese lugar. Entonces, quiere decir que nuestro punto exactamente está aquí, ¿no? Lo estoy marcando. Entonces, ¿qué punto es ese? Es nuestro punto A. ¿Listo? Ahora, algo parecido vamos a hacer para el punto B. Voy a ponerlo con su color, como está de color rojo. Dice, B es el punto 4 para las X. No se olviden que esta es la posición X y esta es la posición Y. X dice que tiene que ser 4 positivo. ¿Dónde está? X, 1, 2, 3, 4. Muy bien, ahí. Entonces, en el lugar 4, aquí está X, dice. Muy bien, pero Y dice que tiene que estar en 2 positivo. ¿Dónde está Y? Ah, esta es la Y. Y1 y Y2 positivo está aquí. Entonces, ¿dónde estaría el punto? Estos dos tienen que ir a un encuentro, ¿no? Tienen que ir a encontrarse, porque si no lo hacen, no van a poder indicar dónde está el grupo. Entonces, vamos a hacer como una especie de recta aquí y vamos a hacer que se encuentren ambas coordenadas. Donde se han intersectado, donde se han encontrado, donde han chocado ambas, ahí ese va a ser nuestro puntito. El punto donde se han encontrado los dos, donde X vale 4 positivo y Y vale 2 positivo, como nos pide acá, ese punto para nosotros acá va a ser el punto B. Muy bien, entonces esto generalmente no se raya de esa manera, ¿no? Se lo podemos poner si queremos con líneas segmentadas de esta manera también, ¿no? Porque si no se va a ver un conjunto de líneas, entonces podemos poner de esa manera. Luego lo mismo vamos a hacer con el punto C. El punto C para nosotros en este caso es de color naranja. Pero fíjense, dice C ahora tiene la coordenada negativa para X y negativa para Y. Ah, ya. Entonces, ¿X cuánto vale? Menos 2. ¿Dónde está X menos 2? Este es el eje de las X. O abscisas. ¿Dónde es menos 2? Aquí está menos 1, menos 2. Ah, muy bien. Es aquí. Luego dice, Y vale 1 negativo. Dice, ¿dónde está 1 negativo? Este es el eje de las Y. Los negativos siempre están abajo del 0. Entonces, aquí está el negativo. Después de haber encontrado, voy a hacer que esos dos se vayan a encontrar. Entonces, voy a decir, de aquí hasta aquí. Ahí. Y de aquí, desde el 2, tiene que ir al encuentro de menos 1. El punto donde se han encontrado, donde se han intersectado, ese es nuestro punto, ¿no? Ahí vamos a marcar un puntito, ¿sí? Para que se note. Entonces, este punto es para nosotros el punto C. Como les había dicho hace un momento, pueden hacerlo con líneas punteadas. Los puntos son los que nos interesan graficar a nosotros. Esto es un punto, ¿no? Porque tiene dos coordenadas en el eje X y en el eje Y. Ahora, lo mismo vamos a hacer con el punto D. El punto D para nosotros tiene coordenadas para la X, dice que vale 5. Y para la Y vale 0, dice. Buscamos X. Esto es X. Positivo 5. ¿A dónde está positivo 5? Acá. Muy bien. Y Y dice que es 0. Ni sube, ni tampoco baja. Se mantiene en ese lugar. Entonces el punto estaría justamente aquí sobre el eje X. Entonces este es nuestro punto para nosotros. ¿Qué punto había sido este? El punto D. Ahora hacemos lo mismo para el punto E. Buscamos. No nos olvidamos siempre, el primero siempre es X y el segundo es Y. X dice menos 5 negativo. Buscamos. Este es el eje de las X. Menos 5. ¿Dónde está? Está aquí. Y Y dice que tiene que ser positivo 3. Buscamos. Y este es el eje de las Y. Es positivo. 1, 2, 3. Aquí está. Entonces, nuevamente vamos a hacer que se encuentren esos dos valores. Entonces digo, acá desde 3 hasta más o menos aquí es. Puede pasarse, sí pueden pasarse, pero luego tienen que borrarlo, ¿no? Entonces ahí, fíjense, donde se han encontrado X menos 5 con Y 3 positivo, ese es nuestro punto, ¿no? Que nos interesa, nuestro punto de encuentro. Lo que queremos conocer es el punto E en este caso, que tiene esas coordenadas. Y lo demás puedo volverlo acá, líneas punteadas, ¿no? Solamente me sirve como referencia para ubicar dónde se encuentra el punto que me interesa. Luego hacemos lo mismo con el punto F. Entonces, nuevamente para el punto F voy a hacer igual. Este es para el eje X, este es para el eje Y. X vale 6 positivo. ¿Dónde está? Positivos a la derecha. El positivo está acá, 6. Muy bien.
Luego digo negativo 2 para las ordenadas, que serían las y. Entonces serían negativo, sería menos 1, menos. Aquí está el menos 2. Entonces nuevamente hago que se encuentren los dos. Entonces digo acá, voy a hacer desde el 2 hasta más o menos aquí, que es el 6. Y desde el 6 va a ir al encuentro del 2 también. Ahí, donde se han encontrado, ahí es nuestro punto, ¿no? Ese es nuestro punto. Ahí voy a poner un puntito. ¿Y qué punto era el que hemos graficado ahora? Era el punto 6, menos 2. ¿Qué punto es ese? Ese es el punto F. Y nuevamente puedo eliminarlas, bueno, hacer que sean líneas segmentadas, ¿no? Para que me sirvan de referencia simplemente. Y luego necesitamos ubicar el punto G. El punto G, que es de coordenadas x vale 0 y y vale menos 3. Buscamos el eje x, aquí está. ¿Dónde está el punto 0? Ah, está aquí. De las x aquí los negativos, de las x aquí los positivos. ¿Dónde está el 0? Justo aquí. Muy bien, ahí está el x0. Pero y tiene que valer menos 3, dice, hasta menos 3 tiene que trasladarse. Menos 1, menos 2, menos 3. Bien, entonces aquí va a ser el punto, ¿no? Este punto, donde x va a mantener su valor, ni va a ir a este lado, ni tampoco a este lado. Sigue manteniendo, pero y va a valer, dice, menos 3. ¿Qué punto es ese? Es el punto G. Y por último tenemos el punto H. Entonces, para graficar el punto H, dice que x tiene que valer 7 y y tiene que valer 0. X buscamos a 7, aquí está, x son positivas acá, 6, entonces el 7 sería más o menos acá. ¿Ya? 7, pero y dice que ni sube ni baja, no se mueve, dice. No se olviden que aquí es el punto 0, 0. X vale 0 y y también vale 0. Entonces, como x vale 7 y y ni sube ni baja, se mantiene, entonces aquí, entonces ahí se va a quedar ese punto. Entonces ese punto va a estar para nosotros acá, H. Pero también se puede hacer de forma recíproca, no necesariamente nos tienen que dar los puntos primero y luego graficarlos. También nosotros podemos tener el caso de que tengamos acá los puntos y tengamos que encontrar a qué coordenadas pertenecen estos puntos, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a encontrar el punto A primero, lo voy a marcar aquí está. Hay que encontrar sus coordenadas, cuál será su coordenada X y cuál será su coordenada Y. Entonces vemos este punto, ¿en qué lugar está? Si lo proyectamos este puntito, ¿a qué lugar había correspondido? Fíjense, justo acá. Y en este lugar, ¿qué lugar corresponde? Corresponde a la x que vale menos 1, está en el lugar de los negativos. Entonces acá x va a valer menos 1. Y para las y vemos en dónde se encuentran. Fíjense que está en la parte inferior del eje de las ordenadas, o sea que está en la parte de los negativos. Y además aquí dice, ¿no? Es menos 3, dice para la y. Muy bien, entonces va a ser menos 3. Y algo parecido vamos a hacer para el punto B. Este es nuestro punto B. Vemos qué coordenadas tiene en el eje X. Vamos a ver de dónde viene, cuál es su origen. Puedo trazar, si deseo, líneas punteadas hasta llegar donde tenía que estar. En este caso, esta es la coordenada eje X, que está acá, ¿no? Es menos 5. Entonces, para el punto B, dice que X tiene que valer menos 5. Y la coordenada para el eje Y, ¿cuánto va a ser? Fíjense que el punto B está aquí. Entonces está justo cortando en el punto 5, pero para y positivo. Este es el eje de las y, este es el eje de las x. Entonces, para y en 5 positivo está, entonces va a ser menos 5,5. Entonces, algo parecido podemos hacer también para el punto C. Vemos, ¿dónde está? ¿Qué coordenadas tiene en el eje X? Tiene la coordenada menos 2. Entonces digo el punto C, la X va a valer menos 2. Y para el eje Y me fijo dónde está. Ah, viene de aquí. Entonces fíjense que esta es menos 1 para la Y. Entonces va a ser menos 1 acá. Vemos el punto D que sería este de aquí. Y nos fijamos, para la X me fijo de acá. ¿Dónde cae este punto en la X? Justo cae en el lugar 0. No está ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces, para el punto D, la coordenada X va a ser 0, ¿no? Y para la coordenada Y va a estar en 3 positivo, fíjense. Entonces, va a ser 0,3 el punto D. Y vemos dónde está el punto E. Para la X se ha trasladado hasta el lugar 3. Entonces, el punto E en el eje de las abscisas va a tener el valor de 3. Y para las ordenadas, fíjense que no ha subido ni ha bajado tampoco. Justo se ha mantenido en 0 para las y también. Entonces va a ser acá 0. Vemos, acá está el punto F, ¿no? Entonces
vemos de dónde viene este punto, veremos de dónde es que viene la coordenada X para este punto. Justamente para el lugar 5 positivo. Entonces, para el punto F, la coordenada X va a ser 5. Y vemos para el eje de las Y, ¿de dónde viene? Fíjense que desde acá. Entonces, es justo en el lugar 5 positivos, ¿no? Porque está en el eje de los positivos para Y. Entonces, va a ser positivo. Ya está. Y hemos encontrado todas las coordenadas de los puntos que nos han dado. Pero estos puntos también se pueden escribir en una tabla. Y esta tabla, por ejemplo, va a ser de pares ordenados. Aquí vamos a poner las coordenadas del eje X y aquí vamos a poner las coordenadas del eje Y, pero siempre con las parejas correspondientes. Por ejemplo, para el punto A, hemos dicho qué coordenadas tenía. Tenía menos 1,3. El menos 1 en el lugar de las X. ¿Dónde están las X? Acá. Entonces van a ser menos 1. Para la Y, ¿cuánto era? Era 3. Muy bien. Y para el punto B, en este caso tenemos menos 5,5. En el eje de las X está el menos 5 y en el eje de las Y va a estar 5 positivo. Para el punto C, en este caso tenemos menos 2 para la X, ¿ya? Y para la Y tenemos menos 1. Muy bien, así. Y también para el punto D podemos hacer lo mismo. Dice que X vale 0. Muy bien, el eje, y su pareja vale 3. Fíjense, todos con sus parejas. Para el punto E tenemos que X vale 3 y Y tiene que valer, dice, 0. Y para finalizar, el punto F tiene coordenadas 5,5. Entonces, X vale 5 y Y también vale 5. Si nosotros representamos de esta forma, deberíamos ser capaces de llevar del eje de coordenadas a la tabla o de la tabla al eje de coordenadas o de este lado a este lado, de cualquier forma, ¿no? Entonces, no tienen que confundirse si lo ven. En el eje de coordenadas nosotros también podemos hacer representaciones de cosas que pasan en la vida real para poder entender mejor qué es lo que sucede, tanto en el área de estadística, puede ser en el área de cálculo, en física, ¿no? Y en otras áreas también. Pero nosotros vamos a ver un ejemplo aplicativo. En este caso, por ejemplo, tenemos el eje de coordenadas y aquí en el eje de las Y estamos poniendo la altura o las estaturas de ciertos muñecos, vamos a asumir, ya que miden en centímetros. Entonces digamos que son muñecos y de los cuales tenemos su estatura o su altura y también tenemos su edad, ya les vamos a dar qué edad tiene. En este caso tengo por ejemplo aquí un muñeco que se llama Julio y Julio tiene, dice 3 centímetros. Vamos a medir por ejemplo esto en centímetros para que se entienda un poco mejor. Aquí vamos a poner en centímetros y esta edad lo vamos a poner que está en años. En este caso, digo, aquí Julio, por ejemplo, ¿qué tiene? Está en este punto y en este punto, por ejemplo, vemos que había tenido una estatura de 3 centímetros, ¿no? Fíjense, justo cae en 3 centímetros. Julio es un muñeco que mide 3 centímetros y además había tenido una edad de 5 años. Si agarro, por ejemplo, a Blanca aquí, me fijo y digo, Blanca, ¿de dónde viene aquí? Fíjense, había medido ¿cuánto? 10 centímetros de altura mide Blanca. Pero ¿cuántos años tiene? Vemos, y había tenido 10 años Blanca. Y fíjense que aquí, por ejemplo, Inés y Blanca están a la misma rectura. Quiere decir que ambas tienen el mismo tamaño. Miren, Inés tiene 10 centímetros, Blanca también tiene 10 centímetros. Pero la diferencia está en que Inés es prácticamente nueva porque recién tiene 2 añitos. Sin embargo, Blanca ya tenía 10 años, ¿no? Entonces, viendo esta gráfica podemos responder a las siguientes preguntas. ¿Quién tiene mayor altura? Dice. Para responder a las preguntas, entonces vamos a tener que analizar la gráfica, ¿no? Dice, ¿quién tiene mayor altura? Veamos, ¿dónde está el eje de las alturas? Es esta, ¿no? El eje X o de las abscisas. Aquí dice altura. ¿Quién es el mayor? Entonces, el mayor será el último. Entonces, el de mayor altura había sido Diana, la mayor altura. Entonces, vamos a responder acá. Diana. Muy bien. Y para la siguiente pregunta dice, ¿quién será el mayor del grupo? Entonces vemos, al hablar de mayor, menor, estamos hablando de la edad, de los años. Entonces, ¿quién es el mayor de todos? Aquí vemos el punto que está más arriba de todos, es Antonio. Y Antonio entonces había tenido 12 años. Entonces podemos responder aquí, ¿quién es el mayor? Había sido Antonio. Nos hacen otra pregunta y dice, ¿quiénes tienen la misma estatura? Buscamos, ¿no? ¿Aquí hay alguien con Elena? No. ¿Aquí hay alguien con Inés? No. Porque, a ver, en este caso, veremos en la estatura. En este caso vemos a Julio.
¿Hay alguien con Julio en la misma lectura? No. ¿Hay Carlos? ¿Carlos está con alguien? Tampoco. ¿Elena está con alguien? No, tampoco. Esta es la línea de la estatura. Vemos aquí. Blanca tiene la misma estatura que Inés. Entonces aquí, fíjense por qué, porque están en el mismo lugar, ¿no? Para la altura. Entonces Blanca e Inés, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar esa respuesta. De pronto también existen otras personas, ¿no? Que tienen la misma altura. Veremos, ¿no? A ver, vemos aquí a Antonio, solo es él que tiene esa altura, Hilario es el único, Félix es el único, Diana es la única y no hay más. Entonces esas dos personas tenían la misma estatura. Luego dice, ¿quiénes tienen la misma edad? Buscamos la línea de la edad. Aquí vemos la edad, Antonio tiene esa única edad, Carlos es la única edad que tiene 11, acá 10 años tienen Blanca y Félix, están a la misma altura. Entonces, quienes tienen la misma edad habían sido Blanca, por un lado, y Félix. Pero puede suceder, como en el anterior caso que hemos preguntado, que hayan personas también que tengan otra misma edad, ¿no? En este caso veo, Gloria es única, Diana es única, Julio es único, Hilario es único, Inés única, Elena única, entonces no hay más, esos dos son. Y acá hay otra pregunta que dice, ¿quién es el más bajo de estatura? Dice, el más bajo, ¿dónde está la estatura? Esta sería, ¿no? La altura. ¿Quién es el más bajo? Están por aquí, ¿no? El más bajito había sido Julio, ¿no? Porque luego le sigue Carlos, luego Elena, ¿no? Entonces el más bajito había sido el Julio. Ahora la siguiente pregunta dice, ¿quién es el más joven? La edad, ¿dónde está? Aquí. El más joven sería el de menor edad, ¿no? Entonces, ¿quién es el de menor edad? Veo acá un año. ¿Quién tiene un año? Aquí, Elena. No hay nadie más, porque el otro ya tiene 2 años, que es Inés, y luego Hilario tiene 4 años. Pero entonces el más joven sería, o la más joven en este caso sería Elena. Y habríamos completado nuestro cuadro.